Como estamos en familia, podemos abrir las escrituras. Pero antes de comenzar, yo quería preguntarnos a nosotros, preguntarnos. Es malo conversar consigo mismo, pero de vez en cuando tengo que preguntarnos sobre los atributos de Dios. Un hermano dijo que no son 10, ni 12, ni 15, ni 20 atributos que Dios tiene. Son tantos que nuestra capacidad para definirlos quedaríamos cortos. Pero lo que sí podemos decir que hay atributos que a la gente no le gusta. No les gusta hablar de algunos atributos de Dios. Por ejemplo, de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Del castigo de Dios. Entonces uno comienza inmediatamente a decir, estos son los atributos que a mí me gustan. El que a mí me agrada, el que más disfruto, son dos. Es el amor y la misericordia. Y podría agregar la gracia. Dios no es deudor de nadie. A todos les muestra sus atributos para que el hombre los disfrute. Pero así como hay atributos que a uno le agradan, hay atributos que a la gente no les gusta. Por ejemplo, cuando dicen, no, Dios es injusto. ¿Cómo puede castigar al pecador? Imaginan a Dios porque Dios no puede, como alguien decía, Dios no puede perdonar. ¿Dios acaso mandará a alguien al infierno? No es la interrogante. ¿Acaso si Dios es bueno, cómo después de haber sufrido 60 años en la tierra, 80 años en la tierra, cómo Dios va a mandar a alguien al infierno? Y discrepan con el atributo de Dios de su justicia y su santidad. Discrepan, no les gusta. Que hable Dios de otro, pero que no hable referente a mí. Yo soy bueno. Y hay otros que son muy mal usados o mal aprovechados. Pero los aprovecha y a la vez hace como quien diría, se aprovecha de eso y sigue haciendo el pecado, como es la misericordia. ¿Cuánta gente abusa de la misericordia de Dios? De la gracia de Dios, abusa. Sabe que Dios es lleno de gracia, así que siguen haciendo. Total, Dios me va a perdonar. Como alguien decía, ayer en el estudio salió el tema ese, que hay personas que, conociendo la verdad, dicen ser creyente y practican un pecado. Y yo le dije, pero ¿cómo puedes practicar este pecado que es aborrecible ante Dios? Yo sí, yo voy y lo confieso y Dios me perdona. Se aprovechan de la misericordia, de la gracia de Dios. ¿Cuál es el atributo que más le gusta a usted? ¿Cuál es el atributo que más le agrada de Dios? Y con ello vamos a comenzar sobre la verdad de Dios en cuanto a la justicia de Dios. Y con ello vamos a buscar en Génesis, el capítulo 18. Génesis 18, aunque hay varios más, pero vamos a usar este. Hasta el día de hoy, muchos han querido sacar este evento. Quisieran borrarlo de la Escritura. El juicio que Dios hizo contra Sodoma y Gomorra. Para aquellos que practican el pecado de la sodomía y de estos pecados de libertinaje sensual, ellos tienen fobia bíblica a este tema. A tal punto que si alguien los nombra, ellos lo disfrazan pensando, no, eso es algo inventado y tratan de justificarlo.
que no les agrada. ¿Y qué vemos aquí en Sodoma y Gomorra? Los atributos de Dios, la justicia de Dios y la ira de Dios. Dice allí en el versículo 18, 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Justicia y juicio. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Te preocupó Abraham, ¿eh? Yo no sé si fue atrevimiento lo que le dice a Dios. Yo no sé si yo me atrevería a decirle: Dios, ¿acaso vas a hacer esto? Como diciendo: Dios, ¿vas a destruir al justo y al injusto juntos? Sabiendo que Dios es soberano y nunca se equivoca. 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Me cuesta a mí colocarme las sandalias de este Abraham. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 a toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he comprendido el hablar a mi señor, he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No le destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No lo destruiré, respondió, por amor a los 10. Jehová se fue luego y acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Imagínense, hoy comentamos con el hermano Miguel, el tremendo peligro cuando se abre una puerta de pecado sin conciencia. Imagínense, como dice allí la palabra de Dios en el 20, entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. En extremo. ¿Cómo podríamos nosotros decir: esta ciudad, el clamor, el pecado ha subido y ha gritado delante de Dios?
está expuesto y ha subido a la parte más elevada donde el furor de Dios se encendió. ¿Se ha encendido su furor usted en alguna situación? Por ejemplo, nosotros reaccionamos, si alguien, por ejemplo, está ante nuestros ojos y está golpeando a una mujer, nosotros reaccionamos inmediatamente y se enciende en nosotros un mecanismo de enojo, de injusticia, y a veces nos congelamos. Y decimos, bueno, hay que llamar a los carabineros, pero hay personas que reaccionan y se abalanzan contra la persona y hacen algo. Y he escuchado casos cuando un padre ha sido violado a una hija, el padre va y mata al hombre, porque subió tan fuerte el clamor contra la maldad, que llegó al límite en que el hombre se descontroló y lo mató, por venganza, por justicia, hizo justicia con sus manos. El furor hace en nosotros este mecanismo. Claro, Dios dice, deja de lugar a la ira de Dios. Pero que hay una ciudad, yo a veces digo, ¿cómo sería? Y trato de compenetrarme en el populacho allí y entrar a las viviendas. Y una vivienda donde el pecado no tiene fronteras, no tiene bordes, y se hace todo tipo de pecado, aumentado más y más. Cifras, cuánto pecado había que fue sumándose, más y más y más, cuando Dios dijo, ya, he determinado destruirla, porque el clamor gritó, subió a la presencia de Dios. ¿Qué habían perdido? Si no lo quisiéramos, analicen este pueblo, nombren los pecados que ellos ya estaban practicando. Bueno, diríamos otro, ya es un pueblo que miente desvergonzadamente, ya no siente vergüenza. Ya no tienen pudor. Ya no hay respeto de los hijos. Descaradamente ya no respetan a la ley. No tienen nada de temor de Dios, ni siquiera nombran a Dios. Y podríamos ir sugiriendo cuáles son las barreras que cruzaron, porque subió el clamor delante de Dios. Sodoma y Gomorra. Las otras ciudades no se habla de ellas, que llegaron a este extremo. Bueno, usted sabe que todas las cosas gritan. Todas las cosas, aunque inanimadas, pero gritan. Cuando Dios habla del gemido, del gemido de la naturaleza. Nosotros no lo escuchamos audiblemente, pero lo escuchamos con nuestros ojos. Pero ¿cómo voy a escuchar con los ojos? Claro, cuando yo veo a alguien que está golpeando a un animal, y eso para mí es escuchar cómo el hombre hace esta crueldad a un animal y me hace sentir mal, me descoloca. Y escucho que eso es pecado, que eso es malo. Y pasa eso, el clamor de lo inanimado. Bueno, el pecado grita. Nosotros la construcción siempre decimos, oye, ese detalle está hablando, ¿no? Este detalle grita. O por ejemplo, cuando alguien está en la casa, vive en la casa y de repente hay una plancha de zinc que está sin clavar. Y no nos acostumbramos. Mañana lo voy a hacer. Mañana lo voy a hacer. Cada vez que pasamos, de veras que tengo. Me grita. Él está pidiendo a grito un clavo allí porque eso está mal, peligroso. O en el trabajo, estamos trabajando y de repente, ese detalle te va a cuestionar, te va a gritar, te va a decir que está mal. Y así, pues imagínense el ruido que produce el pecado delante de la santidad, de la justicia de Dios. ¿Cómo es? Dice la palabra aquí. Subió
no delante del rey, no delante del padre de familia. El clamor, dice, el clamor se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Por cuanto el clamor contra estas dos ciudades. No había ni un justo. Imagínense en Santa María, ¿cuántos justos habrán? Yo sé que hay varios justos, pero yo no sé cuántos son. Pero sí que lo hay. Dios sabe cuáles son los justos. Y por amor a los justos, no diría, pero somos tan poquititos aquí. Somos tan poquititos. Bueno, aquí fueron 3 personas, el padre y las 2 hijas. Pero no eran sodomitas ni gomorristas, por así decirlo. No eran originarios de ese pueblo, no habían nacido allí. Eran solamente, estaban de paso. Se estacionaron allí por un tiempo, pero no era legítimamente el pueblo de ellos originario. No había ni un justo. ¿Cómo será posible? ¿En qué momento se abrió la puerta y pecaron y ya desvergonzadamente perdieron el pudor, las leyes morales, y ya hacían lo que querían y podían matar, podían violar, podían exigir todo lo que ellos estaba en su antojo y pervertir cualquier línea de pecado? ¿Puede llegar el hombre a eso? ¿Puede causar una corriente desenfrenada en esa condición? Bueno, Dios lo dice. Y hasta el día de hoy, Sodoma y Gomorra. Habla mucho, grita. Poco lo mencionamos. Por ejemplo, si nosotros vamos a predicar a la plaza, nosotros veríamos, voy a hablar de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y inmediatamente yo sé que los hombres despertarían el oído. Estas fueron las ciudades donde había mucha homosexualidad, mucho pecado. Fueron quemadas, fueron destruidas. Y el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere mencionar, porque sabe que a la gente no le gusta el atributo de la justicia de Dios ni su santidad. Pero que el cristiano amamos la justicia, es buena la justicia de Dios. Es tan saludable que nosotros podemos deleitarnos como Dios castigó a su Hijo y aplicó toda su justicia, y yo puedo tener paz. ¡Oh, qué grande es la justicia de Dios! ¡Qué beneficiosa! ¿Cómo me hermosea y cómo disfruto de este atributo de Dios que ya no me culpa de pecado? Ya no hay ni un pecado, aunque yo todos los días tengo que confesar el pecado del pensamiento, insinuación, o ver mis ojos, o inclinarme en una mentira y malinterpretar ciertas cosas. Y son pecados que aborrezco, pero los hago. Inconsciente a veces por la prisa y a veces por orgullo, la vanidad, la arrogancia, la rapidez de la mente, cometemos pecado. Pero gracias a Dios, amo la justicia de Dios porque me perdonó en Cristo. Me limpió de todo pecado. Oh, qué grande es la justicia de Dios, cayó sobre Cristo. Me beneficio, qué linda es. Y la ira de Dios, oh, gracias a Dios. Porque la ira cayó sobre Cristo. No sobre mí. Era justo que yo padeciera. Pero si yo enfrentaba mi pecado, la ira caería y me condenaría y me perdería. No me beneficiaría nada, al contrario, me condenaría por la eternidad, separado de Dios. Amo la ira de Dios porque cayó sobre Cristo. Y digo, gracias Dios, porque tu ira no cayó sobre mí. Gracias porque cayó sobre mí, tu Hijo. Y Él me perdonó. Gracias a esa ira ya no está sobre mí. Fue castigada. Ya no hay nada más que pagar. Hecha una vez para siempre. ¿Cómo amo el sacrificio de Cristo? ¿Cómo amo tu justicia? Y saber que tu ira ya no está sobre mí. Ya no hay ira. Al contrario, paz me ha dado Dios. Qué febril solicitud gloriosa. La paz con Dios. Qué deleite. Imagínense. ¿Cuándo comenzaría este desenfreno? No lo dice la Biblia. Pero el Espíritu nos dice, en el día de hoy se han abierto puertas, muchas puertas de desenfreno. Ya no podemos hablar de hombre y mujer.
porque dice ahora que hay un tercer género, un cuarto género, ya hay una multiplicidad de géneros. Por lo tanto, ya no podemos decir Dios hizo al hombre y la mujer. Si alguien nos puede acusar de racista o de discriminación, ¿se ha abierto esa puerta? Ya por la televisión lo anuncian, hacen comedias, películas, donde no se puede definir qué es lo que es hombre y qué es lo que es mujer. En los colegios, en los niños, yo les conté, allá en el colegio de estudia Tomasito, que hay un niño que es homosexual. Y él odia a las niñas, les tiene mal a las niñas. Y siempre ella comenta, dice, llega este niño y dice, hay olor a perra, hay olor a perra. Así. Claro, no lo dice directamente. Y dice que supo la historia que este muchacho estaba interesado en otro alumno, nuestro compañero. Le dijeron, oye, te mandó saludos fulano de tal, el homosexual. Muchacho con repudio dijo palabras fuertes, porque le chocaba la indignidad de ver y escuchar. Y eso causa incomodidad en el ambiente, nadie le puede decir nada. Se han abierto puertas donde entra el pecado. ¿Y qué hace el pecado? El furor se enciende de Dios. ¿Cree usted que Dios no escucha este clamor? Bueno, Dios dijo ya anticipadamente en los últimos días, lo dice en Romanos, el pecado, cuando el hombre desprecia a Dios, cuando el hombre no ama la verdad de Dios, no ama la verdad, dice Dios, por cuanto me despreciaron, por cuanto cambiaron la gloria de Dios por la mentira, cambiaron lo bueno por el pecado. Bueno, ellos son entregados a una mente reprobada, a una mente donde se abre el pecado y se abre la maldad y el hombre entra a ese pecado y se sumerge en el pecado, nada en el pecado y se expande y contagia el medio ambiente y comienza el aumento del pecado, porque se abrió una puerta. Y es triste, bueno, siempre uno cuando a nosotros nos pasa, me hace pensar, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en la feria y de repente teníamos, por ejemplo, paltas y no se pudieron vender, bueno, y se quedaron ahí, y ya pues la siguiente feria, paltas se habían podrido, no todas, y reaccionaba, mira, bótala nomás, me decía mi hermano. Oye, pero no, bótala nomás, están todas malas, pero hay algunas buenas, no, bótala. La sentencia era para todo. Como para decir, no la quiero ver, no, bótala nomás, no tiene ni una utilidad. Imagínese el ser humano, cuando Dios mira al ser humano. ¿Qué encontramos? ¿Acuerda cuando Noé? Cuando Dios miró la tierra. Cuando Dios miró la tierra, bueno, voy a leer Génesis 6.4. Busquémoslo, Miguelito, estamos aquí en 6.4, Génesis 6.4. Cuando Dios miró, Génesis 6.4. Dice, y había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, se engendraron hijos. Fueron los valientes desde la antigüedad y fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hecho gracia ante los ojos de Jehová. Nosotros decimos,
bótenla nomás, no tiene arreglo, bótenla, están todas contaminadas, podridas, ya están todas infectadas, así que desaparezcan. Pero Dios dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Justicia e ira. Y Dios dijo, póngase en el caso de Noé. Yo voy y me coloco al lado de Noé cuando estaba trabajando. Ya hijo, vamos a trabajar, vamos a hacer el arca. Y la gente iría, y los hombres, el pecado de ellos era de continuo solamente al mal. Así que lo primero que hacían, burla para Noé. Burla para Noé. Y ahí se colocaba al lado, ¿te ayudo, Noé? ¿Te ayudo? No. Porque el pecado de los hombres era mucho. ¿Qué habría hecho Dios? Ya, los raería a todos de la faz de la tierra. ¿Pero qué hizo? No. Noé, 8 personas, sus 2 hijas, sus 2 yernos, Noé y la esposa, 8 personas. Yo podría haberlos destruido a todos. Como dice allí, cuando dice a Abraham, ¿destruirás al justo con el injusto, Dios? No, no lo haré. No lo haré. No es mi idea. No es así. Imagínense, pasarían 10 años. Eso mismo que pasaban una y otra vez. ¿Cómo aumentaría en ellos el pecado? Pero Noé que seguía construyendo y que no desistía a pesar de las burlas, a pesar de la oposición, a pesar de todo en contra. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 8 años, 10 años, 20, 30, 40. Dice una generación, 120 años. Eso me anima a mí. Nosotros somos tan poquititos. Pero nos llevamos nosotros aquí 120 años predicando. Así que somos poquitos, así que la gente que pase, indiferente, que se burle, que lo menoscabe, ¿quiénes son ellos? No me afecta tanto cuando miro a Noé. Una generación predicando, viene un diluvio, van a ser todos raídos de la faz de la tierra. Aunque ustedes corran y griten, la ira de Dios se va a manifestar destruyendo a todo ser creado, todo ser viviente de la faz de la tierra. Viene un diluvio. Imagínense, nosotros le predicamos, viene el Señor Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados y Él perdonador. Si te arrepientes, te salvas. Eso ya lo sé de memoria, ya lo sabemos, eso ya, pero no algún día, dice la gente. Y nosotros decimos, ¿qué podemos hacer para hacer reaccionar a la gente? Nos incomodamos. Cuando pasan, yo a eso pienso en mis hijos. Quizás cuando yo me muera, quizás ellos reaccionen. Y a veces digo, bueno, quizás Dios, después que me muera, después de un tiempo, van a tomar conciencia y Dios los va a traer para que escuchen la palabra. Esa palabra viva y eficaz que ellos recibieron cuando chicos y la paladearon. O quizás antes. Tengo fe que Dios es poderoso. Total, eso me quedarán cuántos 20 años, si Dios es más generoso me dará 30, no sé, pero seguiré. Como Noé. Noé, 120 años, oh Noé, qué paciencia la de Noé. ¿Qué paciencia tengo que generar? Es menos que la de Noé, por lo menos no van a ser 120 años. Así que anímese, hermano. Aunque sienta el vacío, la ausencia de los hermanos. ¿Nos afecta la ausencia? Claro, a mí me afecta, por ejemplo, cuando alguien no viene. Dios, ayúdame, tengo que seguir. ¿Nos afecta? Claro. En el trabajo siempre decían, le daban duro al ausentismo, porque son pagados para que vengan a trabajar. Y todo aquel que no viene se le castiga con el sueldo más el porcentaje porque hay un ausentismo laboral y lo castigamos. Menos mal que Dios no nos castiga cuando queremos. Menos mal. Imagínense. Menos mal. ¿Por qué es tan importante juntarse? Porque Dios nos convoca, Él nos llama. Juntadme mis santos. Dios nos dice. Si el presidente dijera, júntense el día lunes en Santa María, todos. Señor Boris, el lunes tengo que hacer una diligencia, así que no voy a poder por si acaso el lunes. Le responderíamos así.
¿Ah? Bueno, Dios dice, juntame mis santos, porque sabe que afectamos cuando estamos ausentes. Producimos un vacío. Producimos un vacío. Y aquí están estos, imagínense, Noé, 120 años. Imagínense, el otro caso. El clamor de Dios cuando en Egipto, cuando Dios quiso sacarlos de Egipto, en Éxodo 2:23. Busquémoslo, Miguelito. Otro clamor que gritó Éxodo 2:23. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Subió a Dios el clamor. Yo no sé cómo será, pero llegó a la presencia de Dios el gemido y el clamor, porque sufrían tanto, sufrían en carne, emocional, en situaciones que no sentían la fuerza porque eran esclavos, no podían disponer de la voluntad de sus hijos porque eran del Estado, no podían disponer de la esposa porque eran esclavos, no podían disponer de sus salarios, de su sueldo, que eran esclavos. Imagínense cómo clamarían, Dios, por favor, ayúdanos, Dios, y llorarían seguramente. Y Dios dice, subió el clamor, Israel gemía a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó a Dios de su mano. El pecado produce un tremendo ruido, a tal punto que llega un momento que se despierta el furor de Dios, el clamor de Dios contra ellos. Y dice allí, como estábamos leyendo aquí en Sodoma, y le dice a Abraham, destruirás, allí si hay 50, destruirás si hubieran 5. No, dice Dios. Y él sigue, y dice allí en el versículo, en el 3:30, y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás haya allí 30. Respondió, no, lo haré si hallara allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he hallado, he aprendido a hablar a mi señor, quizás hallará allí 20. No lo destruiré por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás hallarán allí 10. No lo destruiré por amor a los 10. ¿Qué estaba diciendo Abraham? Dios, tú eres un Dios, tú tienes una reputación. Tú tienes tu existir. El mundo sabe que tú eres Dios del cielo, Dios de la tierra. ¿Acaso destruirás al justo con el impío? No, no le destruirás. Aunque hubieran 10, no lo destruiré. Ahora, hágase la pregunta. ¿Ha pasado esto alguna vez en el mundo? ¿Que se castigue al culpable con el justo? La única vez que fue público, cuando crucificaron al Señor Jesucristo, al justo con los injustos. El único juicio. Y este clamor subió a la presencia de Dios y Dios ha establecido, ay de aquel que menospreciare el sacrificio de Cristo, ay de aquel que tuviera por inmunda la sangre del pacto, ay de aquel horrenda cosa de caer en manos del Dios vivo, porque Dios ejecutó un juicio, el justo por los injustos. ¡Qué solemne! Nadie más lo ha hecho, pero Dios lo hizo. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué atributo? La misericordia, la gracia, el amor, la benignidad, la bondad,
y sume todas las cosas generosas de Dios que estuvieron allí frente a esta situación. ¿Clamó el pecado allí? ¿Clamó el pecado? La tierra se oscureció. Cuando el Señor resucitó, muchos hombres resucitaron con la resurrección y vivieron con su familia. El clamor, la situación, porque no era algo normal. Hubo una tremenda situación en aquel tremendo tiempo cuando Cristo murió. El justo condenado con los injustos. La tremenda situación en cómo Dios hace esta tremenda verdad. Y el otro caso también está allí en Caín y Abel, ¿se acuerdan? Cuando Caín mató a Abel. Eso está en Génesis también, me recuerdo, donde dice que la sangre de su hermano, búsquelo por favor, don Miguelito, Génesis, los primeros capítulos. Capítulo 4. Mire, capítulo 4. Versículo 5. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja y de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué tu semblante ha cambiado? Si hicieres bien, serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado grita, irrumpe. Dice, y con todo esto aquí te será su deseo y tú te enseñarás de él. O sea, si tú persistes en tu soberbia, vas a cruzar esta puerta y se va a enseñorear de tu persona y te va a reducir a un libertinaje de odio, de maldad, de asesinato. Versículo 8, y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Y allí dice, y se levantó y lo mató contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre clama a mí. La injusticia, el asesinato que tú hiciste está cubierto, está tapado. Nadie te vio. La justicia no sabe. Los jueces de aquel entonces no saben nada de esto. Pero yo he escuchado. Y el clamor clama a mí. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Qué terrible situación, como el pecado produce un ruido terrible de odio, de ira hacia Dios por justicia. Los hombres el día de hoy hablan de los jueces injustos. Y usted sabe que un juez, el juez podría decir: no, yo soy un juez bueno, los voy a perdonar a todos. ¿Qué diría la gente? Él mató a mi hijo, ¿cómo va a ser justo? Y diría: usted es un juez injusto porque está favoreciendo. Y él dice: no, yo quiero ser bueno. No, el que es bueno es aquel que hace justicia. La justicia. ¿Usted sabe que Dios es tan justo? Recién buscábamos el texto ese de Romanos. Romanos 2:4 era, Miguelito, lo vamos a leer. Romanos dice, Romanos 2:4. Dice: ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Ira y justicia. Ira y justicia. ¿Es legal la justicia? Sí, Dios la hace. ¿Es legal la ira de Dios? Sí. Nadie puede justificarse que Dios es injusto, porque Dios dice allí la palabra, la riqueza de su benignidad, la paciencia de Dios, su longanimidad, cómo se extiende y te guía al arrepentimiento. Qué formidable. Entonces, ¿cómo alguien puede decir, yo no sentí la benignidad de Dios, yo no sentí que debía arrepentirme, yo no sentí nada que tenía que ser bueno, yo no sentí nada de eso? Sí, Dios dice que Él, su benignidad, paciencia, longanimidad, te guía al arrepentimiento. Todo ser humano, el peor delincuente, sabe cuando cruzó esa barrera que le decía, no hagas eso, te van a sorprender. Si te sorprende, irás a la cárcel. Si te sorprende, puedes morir en la propia ley. Si alguien te ve, te puede matar. Imagínense. ¿Cómo se llama eso? La benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad que se extiende por generaciones. A un pecador lo soporta 20, 30, 40, 80 años, toda una vida en la tierra, y constantemente aplicó el atributo de la misericordia, de la bondad, de la gracia, del amor, de la paciencia, y lo guió, preparó el camino para que éste no cruzara este eslabón como Caín. Cruzó y el pecado se enseñoreó, cerró la puerta de la gracia, cerró la puerta de la obediencia, cerró la puerta del temor, cerró la puerta de la compasión, cruzó y mató, dejando todo lo benigno, todo lo bueno, todo lo que le retenía, cruzó. Yo no sé si ustedes han matado a algún animal, pero uno le cuesta matar a un animal por primera vez. Yo me recuerdo en aquellos años, yo criaba conejos, y en aquellos años era escasa la carne, así que yo criaba conejos para comérmelos. Y les daba a las niñas, les encantaba. Después crecieron las niñas y comenzaron a amar los conejos, tan bonitos, y sufrían porque yo mataba a los conejos. ¿Pero qué hacía yo? Bueno, tengo que alimentar a mis hijos, así que tenía el corazón duro, pescaba el conejo a la patita, un golpe de karate, lo pelaba y me lo comía. Crucé ese umbral, lo maté. Me costaba la primera vez, claro, pero ya la segunda, la tercera, ya después mataba de a dos juntos, hasta tres, y comíamos. Bueno, el hombre es igual. Le cuesta matar una vez, le cuesta desobedecer una vez, pero ya después dos, tres, cuatro, ya después es un asesino en serio. Ya después es un mentiroso, hijo del maligno. El aumento del pecado. Increíble cómo va, se abre una puerta. Y Dios, todo el tiempo, su benignidad, su bondad, para que no cruzara ese umbral, para que no cometiera ese crimen, para que no cometiera esa aberración, para que no cruzara el odio, para que no se entregara a la idolatría, para que no cruzara a la brujería, para que no entrara a la superstición. Dios lo guiaba al arrepentimiento. Y el hombre dijo, no, no, no. Imagínense en el gran trono blanco. Vendrá la mente de cada individuo. Como dice en la palabra, lo tengo, el Salmo 51. Salmo 51, 4, si no me equivoco. Si es que no me equivoco. A ver, si es que lo tengo bien anotado. Salmo 51, 4. Me le perdió Salmo. ¿Lo tiene, Miguelito? Sí. Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos.
El que sea reconocido justo, esta palabra en un futuro. Eso lo dijo David. He pecado contra ti, he pecado contra ti. Cuesta, he pecado contra Dios, he pecado. Eres justo, tu justicia, tu reputación como Dios es única. Tu reputación no puede ser manchada. Eres justo lo que haces. Me corresponde sufrir. Me corresponde, estoy de acuerdo que me hayas castigado, porque tus juicios son justos y verdaderos. El mundo inconverso, si va a abrir la boca en el gran trono blanco, será para decir: justo eres, Dios del cielo, soberano Dios eterno, justo es lo que haces conmigo, y llorará y gemirá y sufrirá y no dirá nada de defensa, porque justo eres tú y justos son tus caminos y justa es tu ira y justo es el castigo. La justicia de Dios. Bueno, ¿qué encontramos? Verdades gloriosas que encontramos aquí en la verdad que Dios nos dice. Dice en 2 Corintios, capítulo 5, son muy interesantes, 2 Corintios 5. Versículo 21. Mire, leamos el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué tremendo versículo, qué tremenda profundidad. A mí me cuesta entenderlo. Por más que mi mente se ejercite y se elastique, ¿cómo pudo ser esto? Y el Señor Jesucristo, que nunca conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tendríamos que romper todos los abismos de nuestro entendimiento, todas las limitaciones y toda la frontera, para ver este tremendo hecho. ¿Cómo es posible? No lo entiendo. El justo, el santo, muriendo por mis pecados, sufriendo el castigo contra mi pecado en él. ¿Cómo podríamos nosotros condensar toda esa verdad y decir cómo es? Yo creo que no hay un entendimiento desarrollado. No hay ese entendimiento capaz de entender este versículo, que no está enchapado en oro, sino que es carne de el Hijo de Dios que se hizo hombre. ¿Cómo entender eso? Esa naturaleza divina nunca pecó, pero por amor a mí fue castigado, porque llevaba mi pecado. ¿Cómo entender el gemido, el sufrimiento de Cristo? ¿Cómo entender la ira de Dios que se revela contra toda impiedad, desde el cielo, contra toda impiedad? Como dice, la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros. Si nosotros tuviéramos la habilidad de mirar cuán terrible es el pecado que está encima de nuestra cabeza, que estamos caminando en la cuerda floja y por debajo está el infierno, la ira está por encima, y nosotros, frágiles criaturas, sin que nadie abogue nuestra causa, y caminando en ese frágil eslabón. Pero Dios, que es grande en misericordia, tremendo misterio, Él y se fue hecho un pecado por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliamos con Dios. La ternura, la emoción, la pasión de Pablo. ¿Cómo hacer entender esta verdad tan grande? Dice en Colosenses 3:25. Esto vamos a ir finalizando. Colosenses
3:25. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá injusticia. El que hiciere injusticia, porque no hay acepción de personas. Están las dos verdades trazadas inequívocas. ¿Ah? El que hace la justicia, como dice la palabra aquí, recibiréis recompensa de la herencia de Cristo, porque el Señor servís. Entra el Señor a nuestra vida, nos perdona, y toda esa justicia, porque Él es aquel que nos justificó. Y Dios abre de par en par las bóvedas celestiales, todas las promesas celestiales, todo el mundo invisible disponible para que nosotros seamos ciudadanos, propietarios de la eternidad, caminar sin nada que nos espante, que nada nos desaloje, que nada nos cuestione, porque Dios nos da todo en Cristo, todo el bien por haber obedecido. Pero el que desobedeciere, el que hace injusticia, recibirá todo lo contrario, un ramal, porque Dios no hace acepción de personas. El que se arrepiente se salva, y el que peca deliberadamente recibirá la ira de Dios. No puede pasar por alto el pecado. Yo no puedo decir que soy tan bueno que ese pecador ha sufrido tanto su enfermedad, y ha sufrido injusticia, la pobreza, la condición. Bueno, no ignores que Él te ha guiado al arrepentimiento, que su benignidad, su amor, su fidelidad, su misericordia, su gracia te ha guiado al arrepentimiento. Dios no puede pasar por alto. Dios hizo todo lo positivo para que recibieras la verdad, para que recibieras y aceptaras a Cristo en la justicia. Pero si no, todo lo contrario, sin ninguna compasión. La ira y la justicia de Dios, atributos preciosos, cuando uno se beneficia. Pero si no, no hay diferencia. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede pasar por alto lo que hizo Cristo. Grandes verdades preciosas para gustarlas. Vamos a orar. Padre eterno, oh Dios, cuando nos paramos, oh Padre eterno, miramos estos horizontes. Cómo el pecado de Dios produce tremendo ruido. Cómo el pecado de Dios aumenta a tal punto que se abren las puertas y el hombre entra en una carrera descendente, en desenfreno, en disolución, y su causa, oh Dios, llega a los pecados más abominables a tal punto que se convierte en un miserable hombre expuesto a la horrenda condenación al infierno de fuego, porque la ira es tuya, oh Dios, está sobre todo pecado, sobre toda cabeza. Por lo tanto, tú no podrás pasar por alto lo que hizo el Señor. Allí está la evidencia. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Perdón, porque tú nos guías a esa verdad. Pones todos los senderos, oh Dios, para que gustemos tu gracia, tu misericordia, tu bondad, todos los atributos en bien. Pero terrible es desobedecerlos. Oh Dios, bendice a cada uno agradeciendo a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Tengo, hermano, 470. Es tu fidelidad tan grande, oh Padre. Tú dices la verdad, descanso allí. Tu luz rodea mi senda en el mundo, tu voz me anima, mi fuerza es en ti. 470. Es tu fidelidad.
Oh,